buenos días. Que conecte el micro. Hola, buenos días. Vamos a conectar el super micro. Regalo de las super fans. Ok, y ahora por aquí. Ahí está. Buenos días. Hola Maite Cristina, buenos días. Empezamos la semanita. Hola Maribel Leonesa, buenos días, Keka. Hola Rita, buenos días. Feliz lunes. Una alegría estar aquí cada día. Aquí estaré, yo voy a estar aquí todos los días, ya lo sabes. Buenos días, Pilar. Bienvenida. Buenos días, Mara. Hola, Ricardo, buenos días. Referente a su novela, da a entender que las redes sociales producen estrés y depresión. No, Ricardo. Atento a esto que acabas de decir, sobre todo con el verbo. Producen. Nada produce nada. Absolutamente nada produce nada. Nada produce una enfermedad, nada produce ningún trastorno psicológico jamás. Son factores de riesgo. Ricardo, es importante el matiz, ¿eh? Lo que sabemos seguro, es que el uso de redes sociales en adolescentes, por ejemplo, no solo en adolescentes, pero en adolescentes es más significativo, es que es un factor de riesgo para padecer depresión y ansiedad. Así es. Eso lo sabemos segurísimo. Incluso 3 veces más probabilidades de padecer depresión. Si hablamos de los adolescentes concretamente, sabemos que el usar redes sociales aumenta un 71% más de probabilidad de que tengan al menos un factor de riesgo para el suicidio. Para que veas lo que cambia solo por el uso de redes sociales o no uso de redes sociales. Son factores de riesgo, Ricardo. Y yo decía en la charla que subiré, todavía no la he subido porque no la tengo, la subiré completa, decía en la charla, y es importante estas diferencias, ¿no? Porque si no nos perdemos en pequeños, en opiniones incluso, ¿no? Decía que el problema de las redes sociales, sobre todo del scrolling infinito, el pasar y pasar vídeos y vídeos, es el consumo pasivo de lo que estamos viendo delante. El uso activo de las redes sociales porque queremos buscar una información que ya previamente nos habíamos interesado por ella, no hay ningún problema. Pero ese uso pasivo, que lo hacen los niños y también los adultos, en realidad no te aporta nada y está asociado, dado que no tiene punto de salida, a, bueno, un círculo vicioso y a problemas de sueño por una parte. Ay, ya me han cancelado por la palabra que he dicho, no pasa nada. Y por otra parte lo que te quita, que habrás visto ese vídeo que he subido hoy, que es aquellas cosas que no estás haciendo durante el rato que estás en las redes sociales. Es decir, salir con los amigos, en fin, todo eso.
Es importante el matiz, Ricardo, porque no causa, ¿vale? Claro, hablando de mi novela concretamente, Ricardo, es una experiencia del personaje que yo lo veo bastante común, además, que está, bueno, atrapado en un círculo vicioso de idealización de lo que la vida debería ser a través de las redes sociales. Y esto le está produciendo problemas psicológicos como, bueno, como nos dice la ciencia que pasa en muchísimos casos. Y este personaje es uno de ellos. Es una novela de ficción, pero no deja de ser la representación de lo que muchas personas viven en su vida cotidiana. Y luego cómo esto se conjuga con elementos de la ciencia ficción que lo hacen pues un poquito más interesante. Sí, es una restricción que me han puesto por usar la palabra de quitarse la vida, que TikTok no detecta si estoy utilizándolo como experto en algo, en la materia de psicología, que siempre ayuda a prevenir, pero eso no lo detecta TikTok. Sencillamente es que detecta la palabra y saltan las alarmas. Pero bueno, son 10 minutos de restricción, luego vuelve otra vez. Sí, el otro día hablé de los Terians, ignorante K3G. Sí, en principio no lo digo nunca, pero se me ha escapado. Suelo decir quitarse la vida y ya está, y no pasa nada. Pero a veces pues se te puede escapar. No pasa nada, son restricciones temporales. A ver. Por eso decía Rita lo de que no deja recargar regalitos, ¿no? Era por eso. ¿Y fue bueno o malo la opinión? No sé, dime tú qué opinas sobre los Terians. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dirías? ¿Te sienta genial ese color? Bueno, tenemos un punto a favor de este color. ¿Alguna opinión más al respecto? Sí, son por 10 minutos. A ver, mi adolescente, dice se ha ido de excursión 3 días, 2 noches con instituto. Y me crea ansiedad. Hoy ni dormí. Sí, ¿qué temes que pase? ¿Qué temes que pueda pasar, La mente se vuelve muy imaginativa y muy creativa cuando se trata de proponer posibilidades catastróficas, ¿eh? Si utilizásemos eso para hacer, no sé, arte. Es su primera vez sola. ¿Qué le puede pasar? Yo lo que te digo, todos los colores te sientan bien. Tengo colores de todos los colores de trajes. A ver, sé que se lo va a pasar genial, pero tengo inquietud. No, pero no es eso lo que temes. ¿Qué es lo que te puede pasar? ¿Qué es lo que le puede pasar por ahí? No es eso lo que temes, que se lo va a pasar genial. La inquietud te la generan pensamientos catastróficos, de posibilidades de algo que le pueda suceder a ella. ¿Qué imaginas que le pueda pasar? Lo puedes decir con tranquilidad. Porque, bueno, vamos a romper aquí un mito muy extendido en general, ¿eh? El hecho de poder plasmar, bueno, catástrofes. Hay mucha gente que considera que si las dice, las materializa con palabras o piensa en ello, por el hecho de pensar en ello o de hablar de ello, en realidad que aumente más la probabilidad de que eso pase, y no es así.
Uno podría estar hablando todo el día de que a sus hijos le pase algo grave y eso no aumenta en absoluto la probabilidad de que les pase nada de nada. Así que menciónalo sin miedo. Nos pasa a diario con las hijas, en mi caso, y ya son mayores. Es tener hijos. Es así. Es toda la vida de sufrimiento. ¿Se atrae el pensamiento a la realidad? ¿Qué, te refieres a que por el hecho de pensar cambia la realidad o al revés? Un poco lo que diría la ley de la atracción. Que lejos de ser una ley, es decir, que se cumpla siempre, solo es un nombre que se le ha puesto ley, pues por ponerle algún nombre, pero no concretamente asociado a lo que supone una ley científica que supone que siempre se cumpla. No solo no se cumple siempre, sino que no se cumple nunca, de hecho. Con lo cual imaginad cómo ha podido asociarse esta nomenclatura de ley. Se piensa habitualmente así, pero no es lo cierto. Y de hecho, Keka, es muy fácil de comprobar. Pensad o escribid o hablad lo que queráis sobre que te caiga un rayo, sobre que te toque la lotería 500 veces al día. Veréis cómo eso no hace que os caiga un rayo, ni que os caiga, no sé, en la cabeza algo, ni un meteorito, ni que os toque la lotería, de hecho. Eso no pasa. No aumenta ni disminuye la probabilidad de que pase algo por el hecho de mencionarlo. Pero hay mucha gente que le da pánico hablar de ciertas cosas, no vaya a ser que esto haga que ocurra. Pues no aumenta en absoluto. Como digo, es muy fácil de desmentir esta hipótesis. Ni de lejos una ley. Yo lo único que no estoy de acuerdo es la ola de odio que reciben y por ellos algunos actos de violencia que pueden generar. Sobre los Therians. No, yo sencillamente mencionaba, ignorante el otro día, sobre la asociación que se hace fácil, automática, autoconclusiva, en la cual cuando hay alguien que no se comporta como nosotros, que es diferente a nosotros, tiene una conducta, difícil de entender, se suele asociar a un trastorno psicológico. Pero nada más lejos de la realidad, porque para que uno tenga un trastorno psicológico, tiene que cumplir con una serie de criterios, entre otros, el necesario es que tenga un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral. Estas personas no tienen eso, porque, para ellos sencillamente es incluso un acto social, por lo tanto es incluso más bien de cohesión social, no que les cause un deterioro en ese caso, ¿no? Con lo cual, yo lo que digo es que no tienen ningún trastorno mental, no están mal de la cabeza como tantas veces he escuchado por ahí. No opino si a favor o en contra, sencillamente no va conmigo, no me importa. Rita, es que no te das cuenta de que este espacio no es para adular a David. Mándaselo por mensaje privado. Mara, un poco moderado, por lo menos moderado en el comentario de hoy, relacionado siempre con tu malestar, que te produce que alguien según tu propio verbo utilizado, me adule. Moderado. Mejor, así que como el otro día. Lo que pasa es que, claro, como alguna vez hemos mencionado, adular es un verbo que impone que haya una intención de agradar al otro, incluso de manipularlo, de obtener beneficios por el comentario, etcétera, que es posible que eso no sea así. Y por lo tanto son pensamientos de aquello que te molesta a ti. ¿Vale? Y ya está, no digo más. Por eso digo, Mara, que, más diplomático hoy. Como dice Maribel, estoy diplomático. Creo que Mara también está más diplomática que el viernes pasado, que estaba pues más irritable con esto. Es lo que a Mara le causa malestar. Igual que a otros nos causa malestar otras cosas. Y cada uno pues tiene unos desencadenantes de sus emociones. Y Mara creo que ha identificado uno. Y no pasa nada por eso. No tenemos que juzgarla por eso.
ni a cada uno de nosotros por los desencadenantes propios que cada uno tenemos de nuestras emociones. Hola Mirari. Pues también pienso que ese color bungavilla, que es un color, te queda genial, te da luz al moreno. ¿Eso que es un color? Pero es que cada cosa en su lugar, que están las superfans para idolatrarte. En realidad no. Mara, esa es tu opinión, tu forma de ver las cosas, de lo que deberían ser las cosas y no son. Este directo es para que cada uno diga lo que quiera mientras no falte el respeto a nadie. Y puede opinar, puede, pues bueno, si quiere hacer comentarios incluso negativos, positivos también, todos caben aquí. En cualquier caso seré yo quien decida qué comentarios caben y cuáles no, y hemos decidido, porque lo he decidido así, sencillamente, que no cabrán nunca comentarios como por ejemplo insultos directos y cosas así. Pero si son comentarios positivos porque alguien se siente cómodo o agradecido o lo que sea, eso lo cabe, digamos. El qué es un directo de estos no está definido, es lo que va siendo y ya está, lo que va sucediendo aquí. Sí, ¿no? Y además estoy completamente, digamos, en conexión contigo, Mara, de lo que tú sientes. Yo sé que tú sientes eso. Quiero matizar esto porque en realidad no se aleja de lo que estamos haciendo aquí, que es la forma desde el punto de vista de la psicología de generar un cambio de perspectiva para generar pues, también un cambio a nivel de gestión emocional. A Mara le da vergüenza ajena, por ejemplo, le causa un malestar el ver cómo la gente pues, hace comentarios positivos. Pero es que ese es su desencadenante. Pensad cada uno de vosotros qué os genera malestar y cabreo de lo que hacen los demás. Pensadlo, a vosotros os pasa igual que a Mara. Me pasa a mí también. Nos pasa a todos. Lo importante es conocer, autoconocer los desencadenantes de cada uno. Hola Marnix, sí, soy psicólogo, puedes preguntar lo que quieras. Yo opino que esas canas te dan más seriedad, ¿vale? Yo tengo canas desde que tenía 18 años. Y nunca me han abandonado, cada vez más, es cierto. Cuando encuentras un profesional como tú, te lo agradecemos infinito. Gracias, Maribel. No soy súper fan, pero estoy con ellas, son amores de personas. He aprendido a juzgar opiniones de los demás, las respeto y ya está. ¿Qué me he perdido, Keka? Por aquí, de su. No lo he visto. Sí, ¿hay algo que no he contestado? Gracias, Julia. ¿Pero qué es lo que se me ha escapado, Keka? Si hay un comentario que se me ha escapado, no lo he visto. Pues la verdad siempre he querido hablar con uno, pero nunca mis padres me tomaron en serio, en esa parte. Sí, eso siempre es una barrera o a veces incluso la contraria, que los padres quieren que los adolescentes o los jóvenes vayan a consulta y los jóvenes no quieren, porque consideran que el problema no lo tienen ellos, sino los padres o el entorno. Pero siempre has querido hablar con un psicólogo sin que te pase nada o porque te pasa algo concreto. Porque a veces me preguntan eso de, ¿hace falta ir al psicólogo? ¿Todo el mundo debería ir al psicólogo? Yo creo que no hay que buscar problemas donde no los hay. De verdad, no hay que buscar problemas.
Pero es cierto que muchos pacientes vienen, bueno, o se convierten en pacientes sin que les pase nada, solo porque lo que quieren es prevenir, quieren aprender a cosas, quieren aprender a ser asertivos sin que tengan o que les genere esto un malestar. Pero dicen, bueno, yo me gustaría comportarme de una manera más comedida, me gustaría, no sé, aprender a gestionar mis emociones sin que tenga realmente un problema emocional, ni depresión, ni ansiedad, ni asco de forma exagerada. Bueno, pues quieren aprender. Y eso pasa cada vez más, porque ya se está, bueno, quitando ese estigma de que ir al psicólogo es estar loco. Se está quitando un poquito ese estigma a nivel social y ahora va cada vez más gente de forma preventiva. Eso es cierto. Pero claro, cuando sí hay un problema y no se va al psicólogo, ahí ya es otra cosa. Porque estamos hablando de que no se están solucionando problemas serios que llevan luego a que esto se cronifique, se haga más complicado, cuando quizá tenía una solución bastante pues, rápida, o dado que el problema era bastante concreto, tenía una solución bastante concreta y rápida. Pero si no se soluciona y empieza a pasar los años, se convierte en un problema mucho más grande. Me gustaría saber si tengo algún problema y si realmente estoy bien mentalmente. Pero no sabes si tienes un problema, pues entonces, ¿sabes qué significa? Que no tienes un problema. Marnix. Todo trastorno psicológico, todo trastorno tiene que producir un malestar clínicamente significativo, es decir, que lo pases muy mal o relativamente mal para poder ser diagnosticado en todo caso, o producirte un deterioro social o laboral. Ese siempre es el criterio común a todos los trastornos. Eso no quita que tú necesites, pues eso, terapia, a pesar de no cumplir con todos los criterios para un diagnóstico, claro. Si tú quieres trabajarlo, lo puedes hacer sin necesidad de tener ningún diagnóstico ni de que sea grave. Las herramientas que nos están enseñando a mí me funcionan. Porque son herramientas eficaces, que no tienen que ver conmigo. Son herramientas que nos aporta la evidencia científica para tratar los problemas psicológicos. Por eso funcionan. Porque si solo funcionasen gracias a que yo os la propongo a vosotros, significaría que la eficacia de la técnica no es objetiva. Es que la ofrezco yo a mi manera y entonces no es lo mismo. Deberíamos siempre aplicar técnicas que se puedan replicar por otras personas. Eso es la terapia cognitivo-conductual, con evidencia científica. Si soy vegano, no. ¿Por qué? ¿Lo preguntas? No soy vegano, ¿no? Hola Evelyn, bienvenida. Te iba a poner ya la falta, ¿eh? Llevo muchos años con una depresión, la ansiedad es tremenda. Que eso es lo que más duele, ¿no? Cuando pasan tantos años y no hay manera de solucionarla porque no encuentras, bueno, la vía a través de la cual empezar a gestionarla, no encuentras, en fin, el profesional a veces con el que conectar, que esa es otra de las cosas que tan complicado se vuelve. Debería de uno poder encontrar a través de cualquier profesional de la materia el mismo camino, que es aprender a gestionar la ansiedad o la depresión. Pero es cierto que hay diferentes orientaciones, hay orientaciones psicológicas sin evidencia científica. Claro, puntos clave a tener en cuenta cuando uno va a un psicólogo. Si uno va a un psicólogo y no se proponen objetivos, de verdad, levantaos de la silla, daos la vuelta y salid corriendo porque no es el lugar apropiado. Es que, claro, cuando uno va tirando y va tirando y va tirando sin llegar a establecer objetivos, que es lo que se hace en la primera consulta, es decir, lo que llamamos la alianza terapéutica, establecer entre los dos, en un diálogo, cuál es el objetivo a cumplir en un tiempo determinado. Si vamos a ir tirando y cuéntame de tu infancia, cuéntame historias de tu vida, ahí no hay absolutamente nada de evidencia científica. Estaríamos hablando de psicoanálisis. Cuéntame tus traumas de la infancia y si no los tienes, nos los vamos a inventar. Pues seguramente tú es que lo percibiste así. Bueno, pues eso no tiene evidencia científica y hay que tenerlo en cuenta. No todos los profesionales de la salud van a aplicar la misma terapia y tenéis que tener claro que la única que tiene una evidencia científica clara
y rotunda es la terapia cognitivo-conductual. Lo demás vale más la pena, desde luego, ir a un curandero que ir a un psicólogo que no utiliza un método científico, porque os va a salir más barato y tiene la misma evidencia que un chamán del bosque o que cualquier otro místico. Me alegro saberlo, creo que estos últimos años he vivido de una manera desganada. ¿Cuál sería la mejor manera de combatir esto? He tratado de salir a la calle, aire libre, pero no funciona. Y todos estos años, Marnix, que es Mónica, ¿no? Creo que es. ¿Quieres decir que estos años has estado sin hacer muchas cosas, sin salir casi de casa? ¿O la mayoría del tiempo has estado así? Tu situación actual no te lo permite. Porque desde luego es lo que tendrías que hacer o es lo que está en tu mano hacer. Porque hablas de que no te sientes con ganas, desganada. Me hablabas de las ganas. Siempre hemos planteado aquí que la terapia más eficaz para el tratamiento de la depresión es la activación conductual. Es decir, si ha estado evitando situaciones por falta de ganas, o estás con tristeza, vas dejando de hacer cosas y cada vez tienes menos ganas, menos motivación por la vida, en fin, y menos estímulos químicos en el cerebro, solo por el hecho de dejar de hacer cosas. No sé si tu condición no te permite salir a la calle. Dime si acaso cuál es tu condición, pero desde luego, cuando me decías que has intentado salir a la calle, al aire libre, pero no funciona, es porque no lo has aplicado de forma sistemática y gradual, que es lo que se hace en consulta. Siempre algo va a funcionar solo si lo aplicas de forma sistemática. No es salgo a la calle y, bueno, pues tampoco es que me sienta demasiado allá, por lo tanto ya al día siguiente no salgo. No, es que salgo a la calle hoy, experimento la situación a ver qué pasa, sin esperar tampoco grandes expectativas de que me sienta maravillosamente, y al día siguiente, sin haber obtenido en absoluto ninguna recompensa, vuelvo a salir otra vez, sin ganas, sin motivación, y al día siguiente otra vez, y al otro otra vez, y vamos empezando a experimentar cambios químicos por el hecho de salir. No esperamos a tener ganas, no esperamos a tener ilusión por la vida, ni propósitos grandes, ni alegría, solo salimos. De forma sistemática, sin volver atrás, porque cada vez que sales y luego vuelves atrás porque ya no te apetece, porque no ha sido tan grande la experiencia, es otro paso que das para atrás. Si te expones de forma sistemática, no se va para atrás, se va poquito a poquito, empezando uno a sentir mejor. Yo pasé aproximadamente 4 o 5 años con depresión y salí sin medicamentos y sin terapia por parte de un profesional. ¿Y dices ignorante que esto es bueno o que es malo? Porque claro, yo entiendo que lo propones como algo bueno. No es que sea bueno o sea malo, la experiencia es la que tuviste, pero lo cierto es que la terapia cognitivo-conductual para la depresión debería durar unos cuantos meses. Si has estado 4 o 5 años con depresión, sin medicamentos y sin terapia, quizá con terapia y con medicación, dependiendo de la gravedad, hubiera salido mucho antes. Hablaríamos de meses. Si hubieras identificado los síntomas desde el principio de la depresión. Y eso no quita que haya personas con una depresión crónica, resistente al tratamiento, y cuando pasa esto, no hay que dejarlo y ya está, sino que hay otras muchas terapias diferentes, alternativas a esta, a la principal, que es la terapia de activación conductual, como la terapia interpersonal, la terapia de pareja, que también es muy eficaz y demostrada científicamente que funciona para la depresión. Hay diferentes tipos de terapia para la depresión que si no funciona la primera, que está en el ranking de eficacia, utilizaríamos la segunda, la tercera, hasta conseguir que algo empezase a funcionar. Pero 5 años son muchos años. Y yo entiendo que mucha gente pasa tantos años con depresión y ansiedad,
y es porque vamos a la seguridad social y las pastillas que nos dan es prácticamente sin diagnóstico y empezamos a pasar los años esperando que nos den cita en la seguridad social por parte de un psicólogo y nos da cita para pues 6 meses a un mes dependiendo de la gravedad, con lo cual no te permite avanzar. Pero exponerse cuesta mucho sin que alguien te acompañe, claro. Por esa misma razón, Evelyn, pasan años y la gente pues no se mueve. Y que alguien te acompañe muchas veces es el propio psicólogo. Así es, Maribel. A veces no te hace falta un psicólogo y te hace falta un familiar, por ejemplo. Pero claro, ahora vamos a hablar del familiar que te va a acompañar para que te expongas. Claro, no es lo mismo que te acompañe un familiar que te acompañe un profesional de la salud, como un psicólogo. ¿Por qué? Porque el familiar, irremediablemente, dado que no es ningún profesional, dado que es una persona, un ser humano, con sus valoraciones personales y subjetivas, con sus emociones de rabia y de injusticia cuando algo no sale bien, en fin, su emocionalidad. Lo que te va a pasar es que quizá te juzgue, no te entienda del todo, haga comentarios que, lejos de ayudarte, te provoquen un malestar, con lo cual, claro, no es lo mismo que te ayude un profesional. Y aquí todo depende del grado de malestar y la necesidad que uno tenga. Si uno está muy mal y muy hundido, necesita de la ayuda de un profesional. Y habitualmente, y así es como se suele hacer, si hay un familiar que puede ayudar a la persona, el familiar tiene muchas veces que participar en la terapia para que aprenda a acompañar de forma eficaz. Porque no va a acompañar de forma eficaz si critica, si todo le parece mal, si está irritable y contesta de mala manera. Evidentemente no es un buen acompañamiento, porque no va a ayudar a que la persona se sienta segura en un espacio que le causa inquietud, como la propia calle, cuando pasamos por procesos de agorafobia, etc. Pues entonces el acompañamiento no es esa persona, Maribel. Entonces el acompañamiento tiene que ser el profesional. Porque no podemos controlar a los demás. No podemos obligar a los demás a ir a consulta. A ver, que se me han escapado un montón de comentarios. ¿No crees en los traumas? Sí, claro que sí. Los traumas existen y existe a nivel clínico el trastorno por estrés postraumático. Solo que lo que hablaba es del psicoanálisis, que es esa, pseudociencia al final, que proponía que todo el mundo, las personas sanas y las que no están sanas, teníamos todos un trauma. Y eso ha sido refutado en innumerables ocasiones por la ciencia. Eso es lo que decía Freud y el psicoanálisis. No es cierto. Ahora bien, una persona puede tener un trauma, claro, si ha tenido una experiencia intensa de malestar hasta el punto de que eso le causó un shock y su cerebro tuvo que disgregarse, que disociarse del momento, generando problemas de amnesia incluso, y que luego, al cabo de los años, de tanto evitar este contenido emocional, tan altamente emocional, cualquier mínimo estímulo que se parece un poquito le despierta ataques de ansiedad y es lo que llamamos a día de hoy estrés postraumático. Y eso tiene un tratamiento muy eficaz con el tratamiento cognitivo-conductual. Y puede condicionar el presente, claro, así es. Porque no te permite vivir de forma natural, vas evitando situaciones, te genera muchísima ansiedad, en fin, incluso ataques de ansiedad, terrores nocturnos, etc. Pero, ahora bien, ni todo el mundo que ha tenido en la infancia, por ejemplo, verdaderos estresores graves, lo que llamamos un shock o un trauma en la infancia, ni todo el mundo después en la vida adulta tiene trastornos psicológicos
Ni al contrario tampoco. Las personas que de adultos tienen trastornos psicológicos, no todos han tenido un trauma. Con lo cual, esa teoría que proponía el psicoanálisis no es cierta. Ha sido refutada muchas veces. Solo en el caso de que haya, un trauma, se tendrá que trabajar si esto le produce un trastorno. Si no se lo produce, es que la persona, de forma natural, tenía herramientas, como por ejemplo esto tan mencionado, la resiliencia, etcétera, que le ha permitido superarlo de forma natural. Con lo cual no necesariamente hay que tocar todo o hay que buscar problemas, como decía antes, donde no los hay. A ver, que tengo un montón de comentarios por aquí, como siempre. Hay que poner mucho de nuestra parte, si no las herramientas no funcionan solas, claro, así es. Esto es como ir al dietista. Te puede decir el dietista, si comes esto, esto y esto, adelgazarás tantos kilos este mes, pero si no haces caso no va a servir de nada, claro. Así es. Es una buena analogía. Empezó a mis 16 y fui saliendo a mis 20, pero busqué ayuda por foros de internet y contenido divulgativo de psicología. De manera indirecta me ayudó. Bueno, o sea, fue una experiencia ignorante que al final de la cual saliste y ya está, hay que quedarse con eso. Si algún día necesitas ayuda, pues bueno, quizá el hecho de que te plantees el ir a un psicólogo te ayudará quizá a que sea más rápido. Desde luego la depresión no es algo a tomarse a la ligera. A ver, y para temas de... espera, porque no sé si me va a durar la batería de este móvil. Voy a ponerlo a cargar. ¿Dónde está? Ostras, lo tengo ahí. No sé si va a durar porque tiene un 9%. Quedan 20 minutos. A ver, y para temas de motivación, con el trabajo, procrastinar y esa incomodidad... ¿Crees que un psicólogo puede ayudar perfectamente o es difícil? El aumentar las horas de trabajo que puedes tolerar de base. A ver. Sería que el psicólogo te ayudase ¿a qué? ¿A tolerar el estrés de la carga de trabajo? Si hablamos de eso, en realidad tendríamos que entender esta diferencia tan esencial entre estrés y ansiedad. El estrés no es malo. El estrés no tiene por qué generar de forma automática e irremediable un aumento de los niveles de glucocorticoides como el cortisol, porque tantas veces lo he visto esto en las redes sociales, incluso en la televisión, no es cierto. El estrés no tiene por qué generar esa respuesta neuroendocrina que lleve a un debilitamiento del sistema inmunitario. No es cierto. Hay mediadores psicológicos que están justo en medio entre el estrés y que tú tengas esa respuesta neuroendocrina. ¿Cuáles son los intermediarios? Pues son tu sentido de autoeficacia, es decir, tu sensación de capacidad de soportarlo, de que tengas herramientas para llevarlo. Bueno, lo que todo el mundo llama que el estrés le da vidilla, que le gusta, que le anima. Hay gente que vive en el estrés y eso no le causa ningún trastorno, ni médico ni psicológico. Porque es importante este matiz. ¿Sabes lo que quiero decir? En malplenamiento. No sería lo mismo el estrés que la ansiedad. Ahora bien, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es que nosotros vivimos en ese estrés de una forma, siempre pensando en un futuro catastrófico que genera una sobreactivación de la respuesta no solo endocrina, sino a nivel incluso del sistema nervioso autónomo. Es decir, la adrenalina, la noradrenalina, y por respuesta ya de agotamiento de tanto todo el día pensando en mañana y pasado y el otro, tanta sobreactivación lleva a que el estrés se convierte en distrés, en un problema a nivel ya psicológico.
No el estrés permanente, sino el distrés o lo que ya nos lleva a la ansiedad. Uno sí sabe gestionar el estrés, y sabéis que hay muchas personas que viven con mucho estrés y no tienen ningún problema, lo llevan muy bien, les gusta vivir en el estrés. Yo soy una de ellas, por cierto. Disculpa, también depende de qué tipo de trabajo se haga, por ejemplo, un trabajo que requiera esfuerzo físico y mental. Claro, a más estrés me refiero. Claro, tenemos que definir el estrés como presión externa. La presión externa, a mayor presión externa, más estrés. Pero claro, entonces todo el mundo tendríamos que tener ante el mismo estrés los mismos problemas psicológicos o físicos. O al menos todos un problema grave. Pero en la misma empresa, que tienen todos el mismo estrés, unos se lo toman de una manera y otros se lo toman de otra, y unos surfean el estrés y lo viven con incluso pasión, y otros se hunden y les está machacando de tal manera que no duermen por la noche, están en casa con ansiedad, todo el día pensando en el trabajo, con lo cual no es cierto que el estrés en sí mismo genere los trastornos médicos ni psicológicos. Hay mediadores cognitivos que sabemos claramente, y no hay ninguna duda de esto desde los años 70, con Lazarus y Follman, con Belloc, que es otra investigadora española que ha investigado esto durante un montón de tiempo. De esto no hay ninguna duda. El estrés en sí mismo es solo la presión externa. ¿Qué pasa en medio con mi sensación de autoeficacia, mi sensación de peligro, de amenaza de la situación? Si yo lo percibo como que en realidad esto me hace crecer a nivel personal, etcétera, no lo vivo igual que si vivo en un entorno donde percibo la hostilidad, donde me siento maltratado. Ahí está la gran diferencia a nivel psicológico. Son mediadores que median entre el estrés y la enfermedad. Ay, es que se me va a apagar el móvil este. Espera, voy a bajar un segundo a por el cargador, si no se me apaga el móvil, ¿vale? Un segundo. Vale. Es que si no se apaga el móvil. Estoy aquí con dos móviles. Vale. Ostras. Espera que se caiga el móvil. El otro móvil, un segundo. Ahora. Jolín, pues mi estrés me produjo trombosis en un ojo. Sí, pero Maribel, tú sabes que el estrés no genera absolutamente nada. Solo es un factor de riesgo más, en todo caso, para padecer esa enfermedad. Abre las puertas a padecer todo tipo de enfermedades y sobre todo cómo lo gestionas. Por eso digo que no podemos encontrar causalidad en el estrés, en absoluto. Porque si no, como digo, claro, todas las personas en el mismo contexto laboral deberían haber tenido trombosis en el ojo. Pero entiendo que no pasó así. O al menos algún trastorno grave. Y ese es el tema diferencial que yo veo que muchos médicos, bueno, dado que los médicos no son psicólogos y no tienen por qué serlos, no son expertos en el ámbito mental, no tienen por qué serlo de nuevo, y comentan que el estrés, y yo lo he visto en alguna ocasión, proponen que el estrés es causante a veces, no hablarán de causalidad, pero que el estrés, por ejemplo, altera los niveles de cortisol a largo plazo y por tanto un deterioro en el sistema inmunitario. No es así. No es que sea mentira, pero es que están obviando los elementos cognitivos, psicológicos,
como digo, que son elementos mediadores en ese proceso. Porque si no, es que nos explicaría a las personas que viviendo en el estrés no siempre tienen después enfermedades. No es una causa, jamás. Y lo que hace que no sea una causa siempre son los elementos cognitivos, y no solo elementos cognitivos, sino la genética, elementos ambientales, el apoyo social. Hay muchos elementos en medio entre el estrés y la enfermedad. Muchos. David, una pregunta extraña, te noto muy conocedor. ¿Qué piensas que existe después de la muerte? Pues bueno, como no tengo datos al respecto, eras Mónica, ¿no? Te pregunto el nombre para referirme a ti. Como no tengo datos al respecto ni evidencia de nada, no hay pruebas de que haya o no haya, solo podría darte una opinión personal, nada más. Yo creo que después de la muerte, bueno, lo que hay es nada. Uno muere y dado que su experiencia de vida está siempre matizada por sus conexiones neuronales, cuando uno muere y el cerebro se apaga, entiendo que no puede haber una experiencia humana como tal, porque toda experiencia humana parte de las conexiones de su cerebro. Yo no lo sé lo que hay. Lo que sí es cierto que puedo deducir de alguna manera con respecto a los datos que sí hay. Yo sé que una persona sin necesidad de morir, solo por tener un trastorno neurológico, como es el Alzheimer, por ejemplo, por una sucesión de problemas de la mitocondria, de las células, de las neuronas, de generación de ovillos neurofibrilares, de nudos en los lóbulos temporales, la persona empieza a apagarse y a dejar de ser la persona que era. Sencillamente porque su memoria se apaga. Deja de conocer la vida, porque tú quién eres sin tu memoria. Tú dejas de ser tú misma sin tu memoria. Fíjate que sin necesidad de haber muerto, ya has dejado de existir. Has dejado de ser tú misma. ¿Te imaginas que no solo se apagase un área específica de tu cerebro, como son los lóbulos temporales, sino que además se apagase el área prefrontal que te hace reflexionar y ser autoconsciente de ti misma, y además se apagase tu córtex occipital, que es lo que te hace ver lo que tú ves, en fin, toda la proxemia, toda la sensación de tacto que tú tienes, que tiene que ver con las zonas somatosensoriales, con los lóbulos parietales? ¿Cómo ibas tú a sentir absolutamente nada sin todo eso que para ti es soporte de toda esa experiencia, que es el cerebro, la médula espinal y todos los nervios que te llegan al cerebro? Yo me pregunto a veces, bueno, yo no sé si hay vida después de la muerte, pero yo a veces me pregunto, si hay vida después de la muerte, desde luego no vas a sentir, no vas a ver, no vas a oír, no vas a poder pensar y ser consciente de ti misma, porque no tienes todo ese soporte de tu cerebro. ¿Qué diferencia hay entre eso y estar muerto? Eso es lo que yo me pregunto. Si lo que pasa es que tus células se expanden por el universo y no vas a ser consciente de ello, como le pasa a una persona con Alzheimer, ¿qué diferencia hay entre eso y estar muerto? Como ves, tengo más preguntas que respuestas. ¿Se puede salir del TOC? El TOC mismo no me deja tomar medicación. Sí, se puede, sí. El TOC es un trastorno psicológico que tiene una respuesta al tratamiento cognitivo-conductual eficaz. De hecho, hay varios protocolos cognitivo-conductuales para el TOC, son bastante eficaces en cuanto a la farmacología, que a veces se toma y a veces no, dependiendo de la gravedad. Suelen tomarse antidepresivos, curiosamente, porque son inhibidores de la recaptación de serotonina. A más serotonina parece ser que el TOC mejora. Pero eso no te va a quitar la conducta en sí misma, que es verdaderamente el problema. Es decir, ¿en qué sentido es el problema la conducta de un TOC? Porque tú puedes tener pensamientos obsesivos que te generan cierta ansiedad, pero el problema es que eso se tiene que convertir, para reducir la ansiedad, en una conducta de, un ritual de alguna manera, de abrir y cerrar la puerta 15 veces, de comprobar el gas 7 veces, de limpiar varias veces lo mismo, con lo cual, claro, vas llenando de conductas durante todo el día
que te quitan, bueno, de las 24 horas que tenía el día, se han convertido en un día de 7 horas, porque el resto de horas se las estás dedicando a conductas que son motivo solo de el generar alivio después de hacerlo, porque se ha condicionado la obsesión y la ansiedad por la obsesión con la compulsión, con la conducta y la reducción de la ansiedad, el alivio. Así que habría que romper estos patrones, cosa que los fármacos no te van a proporcionar. Hay que romper los patrones conductuales, aliviar la ansiedad con técnicas cognitivas y la prevención de respuesta para que no lleve a la conducta y que veas que no pasaba nada. Es un tratamiento, como digo, eficaz. ¿Qué trastorno es? Cuando uno siempre tiene miedo. Si hablamos de un miedo, Mara, difuso, un miedo que no tiene una cosa concreta, como pasa por ejemplo con la fobia no deja de ser ansiedad a un estímulo específico, a una cucaracha, una araña, lo que sea. Cuando hablamos de un miedo generalizado a muchas cosas, hablaríamos de trastorno de ansiedad generalizada, se conoce así, que impone una especie de inquietud constante, de irritabilidad incluso, de miedos difusos, que en realidad, cuando luego aplicamos esto en terapia, son miedos concretos, pero muchos, se han ido extendiendo, digamos, cuando en principio eran unas pocas cosas. Bueno, sería eso, ese es el marcador diagnóstico, ansiedad generalizada, que tiene de nuevo que cumplir con una ristra de criterios, el criterio A, el criterio B, el criterio C, como siempre pasa. Siempre tienes respuestas que ayudan mucho. Gracias por estar aquí. Eres un sol. Gracias, Rita. Es normal, tiene miedo a nada en concreto. Solo miedo. Sí, Mara, pero quizás estás hablando de la respuesta fisiológica al miedo, la inquietud que te genera la sensación en el cuerpo a miedos que son difusos, como digo, no eres muy consciente, pero que están ahí. Son miedos, o sea, pensamientos de cosas que no han pasado todavía, que crees que pueden ocurrir en el futuro y eso te genera una inquietud constante. Pero hay veces que la inquietud empieza al revés. Uno está inquieto porque ha confundido una estimulación fisiológica del cuerpo con que eso significa algo. Porque si tú, por ejemplo, no sé, te levantas rápido, si de repente resulta que haces deporte, tu cuerpo se activa muchísimo. Sabes que es haciendo deporte y no pasaría nada. No habría ningún error de interpretación. Pero si se activa tu cuerpo en momentos en los que no asocias al deporte o algo concreto, esa inquietud empieza a activar de forma difusa los pensamientos, los acelera. Empiezas, si ya tenías cierta predisposición a la ansiedad o a los pensamientos catastróficos, que te genere todavía más ansiedad. Pero en cualquier caso, los pensamientos y la activación del cuerpo física, la inquietud que te genera en el cuerpo, la tensión muscular incluso, están asociadas completamente. Pensamientos y síntomas físicos de la ansiedad, completamente asociados. Y esto lleva a la tercera pata de las emociones, que es la conducta. Que están las tres muy conectadas. ¿Y si asumes la vida solo porque existes? No lo sé, Maribel. Son posibilidades, pero evidencias ninguna. Ahora, como decía antes, Maribel, lo que tenemos son pequeños datos a nivel científico que nos hacen entender que, desde luego, el cerebro está completamente asociado a la experiencia humana. Pero eso no nos dice si después de la muerte hay algo de vida. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un hombre que era amable, simpático, responsable en el trabajo, muy responsable, que esto hablamos en el siglo XIX, está registrado, no en el siglo XIX, no en el siglo XX, está registrado este caso, ya os diré mañana el nombre, no me acuerdo ahora, y era una persona muy responsable, cariñosa con sus hijos, con su familia. Resulta que tuvo un accidente en una cantera en la cual un barreno, de estos con los que hacen las voladuras y explotan las partes de la cantera, un barreno, es decir, una vara de hierro, explotó en el momento en el que él estaba comprobando, salió disparada, se le clavó por el cerebro,
por el área prefrontal, es decir, el área de aquí del centro, que está asociada precisamente a los procesos de racionalidad y de autoconsciencia. Pero hay una parte concreta del cerebro, de esta área prefrontal, que es la vía, a ver si la digo, ventromedial, no. Está la dorsolateral y la ventromedial. La ventromedial es la que atravesó concretamente el palo, la vara de hierro, le atravesó el cerebro, tremendo. Sobrevivió, el hombre sobrevivió. Resulta que después de sobrevivir y ser, bueno, ya para la historia de la cirugía, para la vida, para la posteridad, resulta que, curiosamente, al cabo de poco tiempo, su personalidad había cambiado por completo. Ya no era responsable, era irritable todo el día, maltrataba a la gente, era arrogante, solo porque había tenido una lesión en esa área. Cambió su personalidad. Me refiero a que tenemos datos que nos dicen que la experiencia humana tiene que ver con el cerebro. No sabemos lo que hay después, pero nos hacen deducir, quizá con cierto grado de error, que después del cerebro no va a haber nada. Lo demás son, pues, hipótesis, posibilidades, suposiciones. No lo sabemos. Y yo tampoco lo sé, claro. Y yo no digo que no haya nada después de la muerte, digo que no hay evidencia de ello. Y mientras no haya evidencia de ello, pues tanto puede haber vida después de la muerte al estilo de la religión, como la reencarnación o cualquier otra cosa, porque no hay evidencia de nada de todo esto. Con lo cual uno pues puede creer lo que quiera, pero no hay evidencia. Oli, conmigo otra cuenta, David, el libro a través de la pantalla. ¿Tienes el libro, Su? Ay. Bueno, chicos, voy a ir despidiéndome. Uy, ostras, espérate. Ah, Marc, has llegado ahora. Algún día lo averiguaremos. Probablemente no, porque si es que no vamos a averiguar nada. Bueno, chicos y chicas, voy a mencionar el libro a través de la pantalla, un thriller psicológico que publiqué hace 2 meses, que sigue todavía en el top, por cierto, este fin de semana. Volví a subir al top 11, al número 11 de ventas de su categoría, después de estar en el 40, o sea, no sé por qué, una nueva oleada de ventas, o sea que sigue ahí. Gracias a vosotros que estáis ahí comprando los libros y haciendo reseñas. Por cierto, reseñar el libro que hace que esto suba todavía más. ¿Vale? Un thriller psicológico que habla precisamente de esto que mencionábamos antes, de cómo las redes sociales y el abuso de redes sociales y de imaginar una vida ideal que no existe en los demás genera también problemas psicológicos. ¿Vale? Con una dosis de ciencia ficción, como siempre. Porque es un tema actual, efectivamente, Mirari. Por eso debe ser ese el motivo por el cual una novela así tiene que triunfar, porque si no tampoco se explica. Bueno, chicos, seguro que es fantástica tu novela. Muchas gracias, Julia. Ahí estamos. Y todavía me falta por matizar el nuevo proyecto que tengo. Bueno, tengo varios proyectos, entre otros estoy escribiendo ya una segunda parte de esta novela, pero no me refería a esto, sino a que estoy hablando con la editorial y con un estudio de grabación para hacer el audiolibro de esta novela. Hola, papi, mañana hablamos de esto. Por cierto, mañana tenía que mencionar esto, sí, cierto. Vale, es que son muchas preguntas abiertas todavía. Que mañana tengo una consulta a las 11, entonces mañana no voy a poder hacer directo, a no ser que hagamos una cosa. Que empiece el directo a las 10 en punto en la radio y esté ahí en la radio con vosotros en directo para luego a las 11 ya acabar el directo y empezar la consulta. Así que creo que vamos a hacer eso. ¿Os parece? Que empiece el directo en la radio allí y me acompañáis en la radio. Lo que pasa es que durante la radio no voy a poder contestar preguntas. Pero bueno, me acompañáis ahí en directo. Le pasaré un micro de estos a Álvaro Fenoy y que me... Vale, pues nada, mañana entonces en punto, a las 10 en punto, conectamos en directo. En la radio y luego ya, pues el rato que tarde en venir aquí, etcétera, pues seguimos aquí, ¿vale? Gracias, chicos y chicas. Un placer. Así que mañana a las 10 en la radio, eso sí, ¿vale? Y Pape, pues mañana te contesto a esta pregunta, ¿vale? Y Mónica, y etcétera, que se han quedado preguntas sin responder. Pues aquí son las 11 de la mañana.
que empiezo siempre a las 10 de la mañana. Bueno, chicos y chicas, despido. Mañana un poquito más de psicología. Adiós, adiós. Otra vez no pudiste en el coche, no, pero voy a ir andando, Mirari. Voy a ir andando, ¿vale? O sea, acabo la radio, que suelo acabar a las 10:20, 10:30, y vengo andando hasta casa. Y ese rato pues vamos hablando, ¿vale? Es la única manera de hacerlo. ¿Vale? Adiós, adiós. Hasta mañana. Un abrazo.